En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos amigos, bienvenidos a esta meditación de los padres de la Iglesia. Vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer un rato de meditación, un rato de oración, aprovechando, les decía, un texto de uno de los padres de la Iglesia. Vamos a conversar con el Señor de las cosas que llevamos en el corazón, de las cosas que nos interesan. Quizás a la hora de rezar, ahora cuando me escuchás, tu corazón te lleve por otro tema que no es el que trataremos a continuación. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que puedas hablar con el Señor y que puedas compartir con Él tus preocupaciones, tus alegrías, tus metas, este tiempo, en fin, todos los tiempos son muy propicios para la oración.
pero la Cuaresma en la que estamos insertos nos invita de un modo particular a buscar el amor de Dios para prepararnos y poder revivir la Semana de la Misericordia Divina, la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hoy vamos a leer un texto de San Máximo de Turín, de quien muy poco sabemos. Los pocos datos, las escasas referencias suyas, nos la da Gennadio de Marsella, y de los datos que se deducen de los sermones escritos por el santo. Según San Gennadio, no se conoce el lugar ni la fecha tampoco del nacimiento del que fue el primer obispo de Turín. Pero por una de sus homilías podemos llegar a saber que ocupaba esta sede, la sede de Turín, hacia el año 398. Gennadio sitúa el fallecimiento de San Máximo durante el reinado de Honorio y Teodosio el Joven, entre el 408 y el 423. Bueno, de su ingente obra homilética, o sea, de las muchas homilías que nos ha dejado, se conservan más de 100 sermones que se caracterizan por su brevedad. De hecho, esta cuestión hace pensar que quizás se trate de extractos o resúmenes de las homilías. Estas se caracterizan por un estilo muy claro, fluido, son muy persuasivas y muy apropiadas para combatir el paganismo que aún anidaba en su región y para consolidar a los fieles antes de las invasiones de los pueblos germánicos y sobre todo para instruirles en la doctrina cristiana. San Máximo entiende la predicación como medicina para curar las llagas del alma y mover a la conversión. La oración, la misericordia y el ayuno son las armas que él recomienda a sus fieles para pelear como verdaderos cristianos y obtener de Dios la ayuda necesaria. Con el fin de convertir a los paganos, exige a los cristianos que sean coherentes con la fe que profesan. Y a continuación vamos a leer, para luego meditar, comentar un poco, el sermón 54, que nos invitan a hacernos como niños. Recoge esta enseñanza de nuestro Señor y comienza diciendo así: Pascua en hebreo significa paso o partida. ¿Y qué significa este misterio sino el tránsito del mal al bien? ¿Y qué tránsito? Del pecado a la justicia, del vicio a la virtud, de la vejez a la infancia. Hablo aquí de la infancia en el sentido de sencillez, no de edad. Ayer la vejez del pecado nos encaminaba hacia la ruina. Hoy la resurrección de Cristo nos hace renacer a la inmortalidad de la juventud. La sencillez cristiana hace suya la infancia. El niño es una criatura que no guarda rencor, no conoce el fraude, ni se atreve tampoco a engañar. El cristiano, como el niño pequeño, no se aira si es insultado, no se venga si es maltratado. Más aún, el Señor le ha exigido que ore por sus enemigos, que deje la túnica y el manto a los que se lo llevan, que presente la otra mejilla a quien le bofetea. La infancia cristiana supera al lado de los hombres, mientras ésta ignora el pecado, aquella lo detesta.
Esta debe su inocencia a la debilidad, aquella a la virtud. La infancia del cristiano es digna de los mayores elogios porque su odio al mal proviene de la voluntad, no de la impotencia. Las virtudes son el premio de las diversas edades. Sin embargo, la madurez de las buenas costumbres puede hallarse en un niño, y la inocencia de la juventud puede encontrarse en personas con las sienes blancas. La probidad hace madurar a los jóvenes. La vejez venerable, dice el profeta, no es la de muchos años, ni se mide por el número de días. La prudencia es la verdadera madurez del hombre, y la verdadera ancianidad es una vida inmaculada. Los apóstoles, que ya eran maduros en edad, les dice el Señor: si no cambiáis y no os hacéis como este niño pequeño, no entraréis en el reino de los cielos. Les envía a la fuente misma de la vida y les invita a redescubrir la infancia para que esos hombres que ven debilitarse ya sus energías renazcan a la inocencia del corazón. Porque si uno no renace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Esto dice el Señor a los apóstoles: si no os hacéis semejantes a este niño. No creo que este niño venga de la tierra, sino del cielo. Es aquel de quien habla el profeta Isaías. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Este es el chiquillo inocente que no sabe responder al insulto con el insulto, a los golpes con los golpes. Mucho más aún, en plena agonía reza por sus enemigos: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. De este modo, en su profunda gracia, el Señor rebosa de esta sencillez que la naturaleza reserva a los niños. Este niño es el que pide a los pequeños que le imiten y le sigan. Toma tu cruz y sígueme. Y hasta aquí el texto de San Máximo, que nos invita justamente a pedirle al Señor que nos dé esta virtud de la infancia espiritual. Esa infancia espiritual que nos lleva a darnos cuenta que no somos autosuficientes, que no podemos hacer las cosas solo. Y así como un niño, si se suelta de la mano de su madre, puede perderse, así como un niño cuando está en brazos de su padre se siente seguro y tranquilo, también nosotros no tenemos que despegarnos nunca de la mano de nuestra madre y sabernos niños de poca edad que no pueden circular solos por la vida. Es muy bueno que fomentemos el sabernos niños que necesitan estar en brazos de su padre, para así sentirse seguros y arropados. Evidentemente, esta vida de infancia espiritual no tiene absolutamente nada que ver con un infantilismo inmaduro, porque justamente a esta vida de infancia espiritual de la que nos habla San Máximo en este sermón, se llega gracias al esfuerzo de la voluntad. Porque efectivamente, para ser como un niño y no guardar rencor y no atreverse a engañar, ni a vengarse, ni a enojarse, hace falta mucho esfuerzo. La vida de infancia espiritual no tiene nada que ver, lo repito, con la inmadurez. Por eso pidamos al Señor que nos ayude a
renacer a la inocencia del corazón. Señor, dame un corazón como el tuyo para poder también perdonar siempre, para no guardar rencor, para olvidar. El niño sabe que para poder progresar necesita ayuda. Lo repetimos, no se siente autosuficiente, se siente justamente muy necesitado e incluso a veces desamparado. Por eso cuando se siente perdido, busca desesperadamente poder encontrar a su padre o a su madre. Esto mismo queremos para nosotros y lo pedimos ahora. Lo pedimos porque también el Señor nos dice que sólo así conseguiremos la gloria eterna. Sólo así, con esta mentalidad de personas sencillas, humildes, podemos alcanzar la salvación. En verdad os digo que si no os hicieseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y nosotros decididamente queremos entrar en el reino de los cielos, y además estamos todos perfectamente persuadidos de que el sentido de nuestra vida aquí en la tierra es poder alcanzar el cielo. ¿Para qué me sirve vivir tantos años o alcanzar tantas cosas si yo no consigo la meta para la que Dios me ha creado, que es alcanzar la salvación? Quien quiera que se humille como este pequeño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Por eso te pedimos, Señor, que nos alcances este don, esta virtud de la humildad, de la sencillez. Como te gustaba a vos, Señor, poder estar con los chicos. Dejar que los niños vengan a mí, no se lo estorbéis, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros también queremos estar muy cerca tuyo. Justamente mucho nos gustaría que las cosas, las responsabilidades, el trabajo, las diversiones, los amigos, no nos vayan a distraer de la importancia que tiene el estar junto a vos, Señor Jesús. Porque vos nos decís, dejad que los niños vengan a mí, pero nos tiene que dar pena porque a veces somos nosotros los que no organizamos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra jornada para estar junto a vos. A veces esa inmadurez a la que se llega cuando uno está centrado en uno mismo, cuando uno se deja llevar por esa vida acelerada, porque los acontecimientos a uno lo van llevando y lo van manejando, y en vez de poner las cosas importantes en primer lugar, como es la oración, el trato con el Señor, a veces nos dejamos llevar por ocupaciones que hay que sacar adelante y hay que resolver, pero siempre con un orden. Y las cosas que se refieren al Señor tienen que estar siempre en primer lugar. No puede ser que el trabajo, el descanso, nos lleve justamente a olvidarnos completamente del Señor. Al contrario, vamos a aprender a trabajar con el Señor, a descansar con el Señor, a vivir con el Señor. Y como Jesús nos dice, dejad que los niños vengan a mí, nosotros vamos a acostumbrarnos a tener esos momentos para estar con Jesús. Siempre, cada mañana, al levantarnos, lo primero, ofrecer el día al Señor. Dar gracias porque hemos amanecido y tenemos un día más de vida, y en ese mismo momento, al saltar de la cama, quizá arrodillados o sentados en la cama, le ofrecemos al Señor ese día que comenzamos, porque ese día quiere ser para Él, y porque durante esa jornada queremos hacer las cosas lo mejor posible, por amor a Él y por amor a los demás. También trataremos de encontrar otros momentos para estar junto al Señor. Es muy bueno también terminar el día con Él, antes de dormir, incluso haciendo un breve examen de conciencia, viendo cómo anduvo la jornada, pidiendo perdón por las cosas malas que hicimos,
pidiendo perdón por las cosas buenas que deberíamos haber hecho y no hicimos, por pereza. Nos despedimos del Señor pidiéndole justamente que al día siguiente poder tener un día con más fruto, un día con más amor. Y así como un niño ir viviendo la vida del brazo de nuestra Madre, del brazo de nuestro Padre Dios, compartiendo con Él toda la jornada, al comenzar el día, al terminar el día y durante todo el día, cuando uno está con mucho trabajo, cuando uno está muy exigido, cuando uno está descansando, cuando uno está con los amigos, cuando uno está disfrutando, tener la bendita costumbre de elevar el corazón al Señor para agradecer esa jornada o esa actividad, para pedir perdón, porque quizá estamos viendo que alguna persona está ofendiendo a Dios, hacer algo malo, para pedir por alguien que lo necesite. En fin, hacernos como niños es la propuesta que hoy nos hace San Máximo de Turín, y que yo les invito a que reflexionen y a que saquen algún propósito. El Señor, según San Máximo, es aquel niño que nos ha nacido, y aquel niño que desde la cruz dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Aquel niño que también nos invita a tomar nuestra cruz y a seguirlo. Virgen María, Madre nuestra, queremos ser niños tuyos. Y así como llevaste al niño Dios y le enseñaste tantas cosas, le enseñaste a rezar, le enseñaste a trabajar, le enseñaste los modales de los chicos de aquella época, así como tu niño también fue creciendo, pero siempre fue el niño Jesús para vos. También nosotros queremos ser tu niño, queremos que nos cuides, queremos que nos ayudes, queremos que nos vayas llevando. Ayúdanos a no separarnos nunca de vos, para poder, cuando Jesús quiera, también llegar a Él y compartir toda la eternidad en el cielo que Él ha preparado a quienes se hacen como niños. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. Los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán: ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos
privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor